Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy estamos con Paula Bombara, ¿lo pronuncié bien? Estamos en la presentación de su libro Ciencia y Superhéroes de Editorial Siglo XXI. Muchas gracias, Paula. No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse en mi libro. La gran valía del libro de Paula, de Ciencia y Superhéroes, es que se circunscribe dentro de esta tendencia que hay actualmente sobre divulgación de la ciencia. Un poco para que los chicos te conozcan, ¿podrías hablarnos de tu trabajo como divulgadora de la ciencia antes de adentrarlos a la obra? Bueno, yo hace 10 años que me dedico, yo soy bioquímica de formación, ejercí hasta 2004 y hace 10 años que me dedico a la escritura exclusivamente de libros de divulgación científica y también de literatura. Dentro de la divulgación científica a mí me interesa explorar los textos que están dirigidos a primeros lectores, y cuando hablo de primeros lectores no me refiero a la edad, sino a su aproximación con la ciencia, es decir, personas a las que les interesa la ciencia, pero tienen un contacto no más por la realidad que por su entorno, ¿no? por aquello que los rodea, pero tienen una curiosidad de niño. Entonces, en la editorial de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, en 2004 comencé una colección que se llama Querés Saber, que ya lleva 32 títulos publicados, donde el eje son las preguntas. ¿Querés saber qué es el ADN? ¿Querés saber qué es la paleontología? ¿Querés saber qué es una contaminación ambiental? La historia de la genética, la teoría de la evolución, en fin, diferentes temas que son de interés de cualquier persona, ¿no? Esas preguntas que nos quedan siempre vigentes. Y a partir de esa colección surgió la idea, por una charla que di ya en 2009, ya hace bastante, a docentes sobre cómo podían utilizar los programas de televisión para estimular la entrada a ciertos temas de la ciencia. Gustó mucho esa charla, y cuando terminó los docentes me preguntaron si lo tenía escrito y yo dije que no, que lo había pensado para ese momento, pero sembraron la semilla del deseo de escribir. Así que bueno, al tiempo me comuniqué con Diego Golombek, un gran amigo, y le pregunté, ¿esta idea delirante tendrá lugar en Ciencia que Ladra? Y me dijo que sí. Y ahí comencé a investigar. Busqué un coautor, Andrés Valenzuela, él es periodista especializado en historietas, entonces era el perfil que yo necesitaba como coautor. Y es un libro que tiene 50% ciencia y 50% historietas, y están absolutamente entramadas, porque yo creo de verdad que el arte y la ciencia tienen muchos puntos de contacto. Yo creo que no nada más es exclusivo de los fans, y me incluyo de Big Fan Theory. Yo también. Exacto, porque hay referencias, insisto, un otaku de closet, del cual me declaro, ¿verdad? Hay referencias, obviamente, a anime japonés, todo lo que es cómic estadounidense, pero también lo que a mí me llama la atención es que logras hacer una conjunción de todos estos arquetipos con los que nosotros vamos creciendo y conociendo parte de lo que es la narrativa que se da en estos cómics. ¿Qué le dirías? No sé si esta pregunta te la han hecho, pero ¿qué le dirías a aquellos que ven a los cómics o a este tipo de lecturas que como que no le encuentran un sentido y que tú los rescatas precisamente con tu libro? Bueno, primero les contaría que soy una de ellos, que yo crecí y me formé como lectora leyendo muchísimas revistas. Son una entrada a la literatura, creo yo, es un tipo de discurso que a mí me parece súper atrapante. Así que leen para crecer, leen para formarse como lectores críticos, y leen sin darse cuenta. Los lectores de cómics leemos un montón de guionistas, un montón de miradas de mundos distintas, un montón de dibujos, que es una lectura de imagen que hacemos permanentemente, que nos capacitan sin darnos cuenta para entender el mundo de otra manera. Nos nutren de un modo distinto al de la literatura, y por eso ahora en mi país se está rescatando muchísimo como género la historieta,
e incluso es tema de prácticas del lenguaje a nivel primario, porque nos damos cuenta que entre la lectura del cuento ilustrado y la entrada a la novelística o al cuento, ya la literatura sin imágenes, el cómic es un puente espectacular. Lo mismo para la ciencia, es una entrada muy atractiva cuando encontramos conceptos científicos no puestos a propósito, sino porque la historia de ficción lo demanda. Son una entrada de puertas muy grandes al mundo de la ciencia, a la exploración de los conceptos de la ciencia. Ahora la tendencia pedagógica, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, es que los propios profesores sean los guías, ¿no? Y que los chicos se dediquen a explorar, a investigar, un poco a desatar en ellos este espíritu de investigación. Y lo que te comentaba en off también, esta tendencia que en Argentina me parece muy rescatable, precisamente lo de la historieta. Pero tú ¿cómo les dirías a los docentes, a aquellos que se dedican a esto, a estar en contacto con los chicos, que puedan utilizar este tipo de herramientas precisamente para eso, para fortalecer sus tareas? Bueno, por un lado creo yo es no tener miedo a no saber, poder tanto en la enseñanza de las ciencias como en la enseñanza de prácticas del lenguaje, poder sentarse codo a codo con los chicos y aceptar que ellos nos enseñan tanto como nosotros a ellos. Y por otro lado, esto que vos hablabas de ser guías y explorar juntos, también tiene que ver con la formación lectora de los docentes. Entonces, no pensar que tienen que leer solo textos académicos o teóricos, sino también rescatar lo lúdico, disfrutar de la lectura, porque la única manera, creo yo, que se transmite el placer de leer es sintiendo placer también. Bueno, aquí en la imagen se metió un gol, no se preocupen. Este placer por la lectura, ¿a ti cómo te encaminó hacia las ciencias? Porque ahora, a ver, explícanos cómo es de estudiar bioquímica. ¿Cómo fue que, primero, te interesaste por la bioquímica y cómo eso te fue llevando precisamente a ciencia y superhéroes? Bueno, soy una lectora voraz, te diría. A mí siempre me gustó leer de todo y tuve la suerte de tener una madre que abrió su biblioteca. Me la abrió la biblioteca para que yo la explorara, siendo guía también, un poco lo que vos decías, ¿no? Desde muy pequeña. Así que mi curiosidad infantil sigue abierta, te diría que sigue igual. Yo me sigo haciendo muchísimas preguntas, encuentro respuestas, pero me las sigo haciendo las mismas preguntas porque veo que a medida que nos formamos como lectores, en un abanico amplio de lecturas, tanto de divulgación como literatura, cómics, teoría tanto literaria como teorías científicas. Cuanto más abierto sea nuestro abanico de lecturas, más miradas de mundos posibles tenemos y más capacidad para tener una mirada crítica sobre la sociedad, que creo que es muy importante, vamos desarrollando. Mi amor por los libros está desde la primera infancia, te diría. Luego hubo un profesor de preparatoria que vio que yo tenía como una vocación por la escritura, entonces me dijo: aprovecha los años de formación para estudiar algo que de adulta no puedas. Y yo lo escuché y decidí estudiar ciencias, porque pensé, sí, esto me va a demandar mucho esfuerzo, no voy a poder hacerlo más adelante, en cambio escribir sí. Así que bueno, hice mi carrera, me dediqué a la investigación un tiempito y en cuanto pude unir los caminos de la literatura con el camino de la ciencia y desarrollar la divulgación científica un poco intuitivamente al comienzo del siglo, junto con Diego Golombek, junto con otra editorial argentina se llama Yamiqué, especializada en divulgación también. Bueno, empecé este camino.
Siempre todo en la vida es como un gran entramado, ¿no? Vamos trenzando aquello que nos apasiona para poder llevarlo adelante. Y Ciencia y Superhéroes es un ejemplo de eso. Después de Ciencia y Superhéroes, ¿estás trabajando en otro texto más o menos de la misma línea? Estoy pensando, yo trabajo lento. Esta es una investigación que llevó 3 años. Entre la investigación, la escritura y la edición fueron 3 años, así que ahora estoy en esta etapa. Acabo de terminar de escribir una novela porque todo va así, entramado. Estamos haciendo libros para niños sobre distintos grupos de animales con biólogos de mi país, y estoy planteando como los primeros borradores de lo que será un próximo libro, sí. Pero bueno, pueden pasar 2 o 3 años hasta que salga. Este programa está dirigido a alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, que aunque muchos de ellos, sinceramente, muchos de ellos huyen de las matemáticas y de las ciencias y escogen a facultades como diciendo, es totalmente distinto. ¿Cómo los invitarías a que se acercaran a tu libro de Ciencia y Superhéroes? Bueno, primero diciéndoles que es un libro pensado como una gran reflexión de la cual no se van a sentir ajenos, porque tomamos ejemplos, como preguntas, ejemplos que seguro se hicieron si alguna vez leyeron un cómic. Seguramente han leído algún cómic, seguramente han leído y capaz que lo encuentran. Desde los poderes para volar hasta el retrato social que hace Goscinny en Asterix. Pasando por historietas también latinoamericanas o estadounidenses, seguro que encuentran alguna inquietud que los va a mantener en la lectura, y que no tengan miedo tampoco si algo no lo entienden, porque va a ir sedimentando eso y van a terminar comprendiendo, ¿no? Que no sientan que es algo complicado, porque en realidad no es tan complicado como dicen. Exacto. Hay que perderle el miedo, más que nada. Hay que perderle el miedo. Creo que tenemos que tener muy presente que es un derecho, saber es un derecho que tenemos. Nosotros tenemos derecho a saber qué están haciendo nuestros científicos. Tenemos derecho a pedir que nos expliquen de modo que podamos entender, porque somos primeros lectores de muchas disciplinas. Entonces, nos tienen que poder explicar qué están investigando. Tenemos que exigir también a los programas universitarios que capaciten a los estudiantes para poder explicar a todo aquel que quiera saber qué está estudiando. Y en eso estamos, ¿no? Al hacer divulgación, ese es el intento, ese es el sueño, que todos se sientan dentro del libro y todos puedan disfrutar de la lectura de textos que tienen un contenido científico. Bueno, en especial yo adoré la primera parte, porque obviamente, insisto, se hace alusión al anime japonés, a todos aquellos cómics con los que en algún momento nosotros nos estuvimos relacionados, ya sea en películas o directamente leyéndolos, ¿verdad?, en las pasquines. Para finalizar, ¿algún correo, Twitter o página personal para que los chicos te sigan y vean qué es lo que estás haciendo? Bueno, tengo un muro en el Facebook, Paula Bombara es mi nombre, y ahí voy subiendo todas mis actividades. Y también tengo un blog donde no está tan actualizado, porque ahí subo escritos hechos para el blog o ponencias de congresos especializados tanto en ciencia como en literatura. Así que o por el blog, donde van a encontrar mi mail, o por el Facebook, que es algo mucho más cotidiano, ¿no? Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, grata experiencia. Insisto, invitamos a los chicos a que se acerquen a Ciencia y Superhéroes, editado por Siglo XXI, a quien también les agradecemos el espacio, y pues aquí estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Paula. Bueno, gracias a ustedes y ojalá lo disfruten. Gracias.